Hola, soy Tamara Chubarovsky, especialista en lenguaje y desarrollo infantil y ciertamente en general hablo sobre todo y especialmente del desarrollo de los niños pues hasta la pubertad, más bien la infancia como tal. Pero es verdad que cada vez me piden más, me preguntan más sobre la pubertad y la adolescencia. En este caso también mi hija me lo ha pedido, luego les comentaré por qué. Así es que me he atrevido, me he animado, me he inspirado a hacer este vídeo sobre los límites en la adolescencia. Ver si los límites realmente son, qué límites ponemos, si son límites contraproducentes o favorables, cuál es el motor que nos lleva a poner esos límites y luego también algunas ideas en torno a esto. Así que bueno, allá vamos. Primero decir que la inspiración vino de mi hija, no porque ella sea adolescente, sino porque ya ha pasado esa fase y ahora está dando de hecho clases de apoyo en historia, lengua y estas cosas a una puber de 13 años. Fue a raíz de esta situación que me ha dicho, mamá, tienes que decir algo sobre el tema de los límites, me decía, porque esta muchachita, me decía, por un lado no tiene límites a nivel material, de hecho que tiene el último modelo del iPhone, un armario lleno de ropa de todo tipo, maquillaje, vamos, mucho más que todas nosotras juntas. Es decir, a nivel material se ve que está el grifo abierto y no hay límite y sin embargo tiene muchas limitaciones a otros niveles, le ponen mucho límite en otros ámbitos. Por ejemplo, y esta era la preocupación de mi hija, en toda la semana no la dejan salir de casa. Los padres trabajan, ella está sola y tiene que quedarse en casa, no puede ver a sus amigas y tienen algunas actividades complementarias además de las 6 horas de escuela, pero todas son más de lo mismo, o sea, mentales. Todos los días tiene una hora con mi hija de apoyo a la parte de letras, además tiene apoyo en matemáticas y además tiene apoyo en inglés, aunque realmente le va bien en las asignaturas. Es más por tenerla ocupada. Lo que la propia chica manifestaba era, bueno, sus ganas de poder salir y encontrarse con las amigas. Lo que me llevó esto a reflexionar primero es cuál es el motor de esta prohibición, de este límite. Y lo que vemos es que muchas veces el motor tiene que ver con los miedos. Y en este caso yo he detectado dos miedos posibles básicos. Por un lado, el miedo a que le pase algo. El miedo a su integridad física, psíquica, a que consuma alguna droga, a que alguien le haga daño. Es decir, el miedo a lo que ahí fuera en el mundo hay y lo que le pueda pasar a su hija. Por otro lado, el otro miedo básico que he podido ver es el miedo al fracaso escolar, el miedo al fracaso, el miedo a que no estudie lo suficiente, a que no aprenda lo suficiente, al fracaso en la vida futura. Y ahora vamos a analizar un poquito hasta qué punto esos miedos son legítimos. Entonces, el primer miedo es este miedo a que fuera o parte de la creencia de que los peligros están fuera de la casa y que dentro de la casa está a salvo, ¿sí? Bien, estaría quizá un poquito más a salvo, aunque muy relativo, no sé, si estuviera igual en otra circunstancia, pero en las circunstancias actuales, con todos los dispositivos a mano y con internet a mano, vemos que incluso si nuestro miedo está a las adicciones, es saber que las pantallas generan una adicción idéntica, o sea, a las sustancias, o sea que en este sentido, vamos, que hasta puede ser más grave la adicción que ahí también cambia, igual los varones tienen más pulsión hacia los videojuegos, las chicas hacia esa extrema pulsión a los likes, a estar guapas, al aspecto, a tener que mirar en cada minuto el Instagram y todas las redes sociales, que también genera una adicción. Entonces, por un lado vemos que eso, bueno, sería un poco relativo, o ese miedo también lo podemos tener en casa, desde luego, no están a salvo en casa con todas las redes a disposición. También respecto a la salud física mental, podemos ver que igual, en la calle igual se pueden tropezar o podría pasarles algo con alguien, pero realmente estar encerrados en casa para la salud física y emocional, digamos que no es lo mejor, que entran en bucle,
de mezcla de estrés con aburrimiento, que también ese es el caldo de cultivo para justamente engancharse con las redes. O sea, desde esa sensación de agobio, imagínense todo el rato trabajando a nivel mental, necesitan un cambio, necesitan otra cosa. Vemos eso, que para la salud física y psíquica no poder tomarse ese aire es bastante contraproducente. Y es simplemente saber que una jovencita que sufre de esa ansiedad o estrés o aburrimiento, pues eso, teniendo las pantallas al lado, también está el tema de la posibilidad del ciberacoso y un montón de posibles daños. Atención a eso. El siguiente miedo es el miedo al fracaso, a que no estudien lo suficiente, etcétera, etcétera. Y ahí también es ver que nosotros tenemos una capacidad limitada de atención, el cerebro tiene sus limitaciones, por así decir. No, aunque queramos, no podemos estar las 24 horas del día atentos y aprendiendo y con la información a tope. Si realmente queremos que el aprendizaje sea más eficaz, justamente la gran estrategia, el gran truco es darle pausas al cerebro, que el cerebro pueda descansar, pueda desconectar, se pueda resetear y luego pueda volver a estar en acción. Ciertamente muchos usan las redes como manera de descanso para el cerebro. Pasa que las redes el internet o la pantalla, pasa que las pantallas, aunque aparentemente generan relax, sabemos a otros niveles que también son estresantes. Entonces, podremos decir que no es el mejor gestor ni del aburrimiento ni del estrés, aunque es el que se utiliza. Necesitamos hacer estos descansos psíquicos, y ahí es donde si los chicos han estado encerrados en la escuela, estudiando, si tienen todavía mucho que estudiar, no hay mejor solución que justamente dejarles que salgan. ¿Y por qué? Por un lado, el adolescente por naturaleza, así como necesita comer, necesita de las relaciones humanas. Es la época en donde más necesita la relación social, que justamente si no la puede cubrir en la vida real, es que a través de las redes y de forma virtual intenta ocupar ese vacío, pero que realmente lo sano es que tengan ese espacio de relaciones, de relacionarse. Vemos también que algo típico en esta etapa es la necesidad de contacto físico, y que más allá de que tengan parejita, que no tengan y todo eso, vemos también la necesidad de contactar entre las amigas, de estar abrazadas, una sentada encima de la otra, es decir, forma parte de la etapa. Y es saber que justamente todo lo que tiene que ver con vínculo, con contacto, activa la hormona de la oxitocina, que es justamente la hormona del vínculo, es decir, que fortalece los vínculos, pero a la vez es fabulosa para muchas otras cosas porque es la que calma, la que serena, es como el antiestrés natural, el relajante natural. Simplemente darles esa posibilidad de encuentro es saber que les estamos dando un antiestrés natural, y también que empiecen a aprender estas estrategias de cómo relacionarse de manera saludable, es tan reconfortante. Por otro lado, el aire libre, estar en contacto con el sol, con el aire, lo que activa es la hormona de la serotonina, que es la del bienestar. Además es la del bienestar justamente porque entra todo un paquete de cosas en las que ayuda. Pero acá lo interesante de saber es que entre otros aspectos, el movimiento y el sol ayudan a generar esta hormona que genera bienestar. Y es que los jóvenes tienen derecho, los jóvenes, los niños y todos, absolutamente todos, tenemos derecho a sentirnos bien. Y ahí vemos como en general este poder salir, estar en contacto con el aire, cómo ayuda tantísimo a este bienestar. Y aunque ya lo he mencionado, el tercer aspecto es la posibilidad de moverse. De hecho, que justo estaba leyendo un libro de Daniel Siegel sobre el cerebro infantil, y hablaba como esta estrategia del movimiento para salir del estrés, para salir de situaciones de bucle emocional. Es decir, que esto que para mí es una experiencia de vida, hoy día está muy comprobado científicamente, por así decir,
que el movimiento, moverse, conectar con el cuerpo justamente ayuda a bajar los niveles de tensión de la mente, y esto a su vez va a ser producente para el aprendizaje, no es contraproducente, no podemos sobrecargar la cabeza. Vemos que lo que necesitamos es activar el aspecto vincular emocional, esta parte del centro, y activar el cuerpo, y con eso conseguimos esa mayor armonía. Entonces, justamente cuando ya entran en la pubertad, pero incluso un poquito antes, es decir, también depende del contexto en el que uno viva. Aquí en un pueblo tan tranquilo como el que vivimos, esto empieza a funcionar bastante más pronto, pero a más tardar en la adolescencia, es importante ir dando esta cancha, esta libertad para que los niños puedan ir autogestionándose y también conociéndose cada vez más y sabiendo si están estudiando. Por ejemplo, eso yo lo vi muy claro con mis hijos en la secundaria, ni que hablar en el bachillerato, como después de toda una vida de ir entrenando esto también conmigo, ya eran capaces de saber cuál es el momento de cambiar de actividad. El momento de decir, basta, es que ya no me entra más, o sea, es que da igual las horas que esté sentada frente al libro, es que necesito un cambio. Y cada uno sabía y conocía qué era lo que le ayudaba a resetear su cerebro para luego poder realmente seguir estudiando. Por ejemplo, mi hija salía mucho a pasear, dar paseos, y adoraba los atardeceres. Ella era como una casa de atardeceres que tenía su sitio en el que trataba de lograr ir en el momento del atardecer y ver el atardecer, que le relajaba mucho. Era como ir a una zona un poquito más cuando ya empezaba el fin del pueblo, cuando empezaba el campito. Y también encontrarse con sus amigas, simplemente sentarse en un banco al solcito, le encantaba el sol, que le diera el solcito, y conversar con sus amigas. Tehuel, mi hijo, él pues tenía mucha conciencia que el deporte, el movimiento fuerte del cuerpo era lo que realmente más le ayudaba. Entonces él, por un lado, salía a caminar y también salía con sus amigos, pero también salía a correr. De repente, bien, no puedo más, salgo a correr. Y justamente antes de hacer este vídeo me he estado un fin de semana que han venido aquí de visita a mis hijos, y les comenté que iba a hacer el vídeo, y entonces él con lujo de detalles me contó cómo cuando tenía que aprobarlo, estaba preparando para la PAU, la selectividad, o sea, el último año de bachillerato, como tenía una estructura súper clara, en plan de estudio 1 hora y media, luego salgo a correr 15 minutos, vuelvo, otra tanda, luego salgo a pasear, es decir, y esa estructura se la había gestionado él solito, no era que yo le había hecho el plan de estudios. Pero ¿cómo ha sido posible que ellos pudieran llegar a esto? Bien, y ahí lo que vemos es que para tener buenos resultados en la adolescencia, aunque nada es imposible y todos siempre estamos a tiempo de cambios, vemos que también depende mucho de todo lo que hemos sembrado durante todos los años anteriores. Entonces es verdad que ya en toda la infancia con ellos yo había, por así decir, sembrado unas rutinas del día orgánicas en donde tuvieran siempre momentos de expansión, donde ellos experimentaran en primera persona lo bien que sienta salir a la naturaleza, moverse, hacer ejercicio, encontrarse con otros niños, interactuar. O sea, que realmente no fuera algo teórico, que ahora les doy la clase de cómo gestionar el estrés y el aburrimiento, sino que realmente fuera algo totalmente una experiencia vivida. Eso por la parte de ellos, y por la parte mía, esa sensación de, bueno, yo ya he aportado lo que tenía que aportar, ya he aportado una estructura, buenos hábitos, hábitos saludables, hábitos de alimentación, de sueño, de movimiento. Y hay un momento cuando llega la adolescencia en lo que toca es soltar y confiar. Confiar en que hemos sembrado lo mejor que hemos podido, quizá no lo hemos sembrado perfecto, pero que realmente hay un momento en el que tenemos que tener esa confianza con los chicos. También en ese confiar está claro que contamos con que la etapa de la adolescencia es una etapa en la que por naturaleza necesitan experimentar, necesitan probar cosas nuevas, es decir, que evidentemente van a tomar en algún momento alcohol, se van a fumar un porro, o sea, como que son cosas que forman parte de la vida. Pero de ahí a que se enganchen y a que eso se transforme en una adicción, a que se pasen de la rayita, o a que eso les impida además tener relaciones
positivas, centrarse en los estudios, ahí está el asunto. Y eso es donde también ya en estas edades uno puede con conciencia. Yo recuerdo que tenía conversaciones muy profundas con ellos sobre el tema de las adicciones, que era como no desde la cosa arbitraria, autoritaria de no hagas esto, no hagas lo otro, sino como informativo, desde un lugar también de mucha comprensión y empatía de la etapa, y también confiando en que si tienen un buen sustento emocional, también hay menos peligro que en ese experimentar la vida, pues caigan en agujeros profundos. Entonces, por eso vemos que no es un tema de que uno pueda, con la prohibición y con decir no salgas, evito que vaya a suceder, vaya a saber el qué, sino que es a través de toda una vida, toda una educación en donde uno ha generado una relación de confianza, de diálogo, en donde realmente confiamos en que si están en problemas nos los van a contar. Es decir, es todo un paquete, por así decir, y no solamente prohibiendo. Yo lo que he visto es que el exceso de límites en esta etapa muchas veces lleva a lo contrario. O sea, eso yo misma lo he observado con amigas y amigos de mis hijos, de cómo luego hacían hasta más trastadas que los míos, porque está el impulso. Entonces, más bien es ver cómo también canalizamos ese impulso, e incluso los canalizamos hacia cosas positivas, como por ejemplo también puede ser acá en esta zona que estamos en la naturaleza. Yo veo como ese ímpetu de explorar, a través de que desde niños hemos ido, por ejemplo, a la montaña, pues también se ha transformado en generar retos de con los amigos irse en bici o escalar montañas, es decir, y también ahí yo tenía como la confianza y la certeza en que iban a ser capaces y todo iba a ir bien y que no les iba a pasar nada, es decir, que formaba parte de la vida también dar rienda suelta a que puedan tener experiencias excitantes, por así decir, y a la vez muy positivas y muy saludables. Ya cerrando, lo que vemos es que, o lo que yo he sentido siempre es que esta etapa de la adolescencia, pero en realidad siempre la responsabilidad y la libertad van como de la mano. Si demasiado chiquitos, o sea, pequeñitos, les damos demasiada libertad, exceso de libertad, es decir, que hagan lo que quieran y que lo decidan todo cuando todavía no tienen, por así decir, la capacidad, sobre todo cuando son cosas así complejas y con trascendencia. Entonces vemos que también damos un exceso de responsabilidad, que si luego eso falla es como que todo cae en el niño. Mira que te lo había dicho, yo te dije, haz lo que quieras, pero claro, es decir, vemos que sí que hay que ir dando responsabilidades desde pequeñitos, o sea, hay que ir confiando y dar responsabilidades, como por ejemplo recoger los platos de la mesa y fregar, confiar en que no se les va a caer el plato por el camino y que si se cae tampoco es el fin del mundo, que van a poder fregar y que tampoco pasa nada si no queda perfecto, es decir, es ir confiando y dando responsabilidades. Podríamos decir que es algo así como confío en ti y por eso te doy libertad. Y cada vez que te doy libertad, te doy responsabilidades. Cada vez que te doy libertad, significa que confío en que eres capaz de gestionarte y de ser responsable. Por tanto, es una manera de también ir depositando en ellos hacerse, por así decir, autores, gestores de su propia vida. La adolescencia es ese puente, es esa transición entre la niñez, en donde todavía les tenemos más envueltos, y la adultez, en donde necesitamos seres libres y responsables. O sea, la sociedad lo necesita. Entonces, bueno, animar a ir haciendo esta transición suave, poniendo responsabilidades y libertades desde chiquititos, pero ajustadas a la etapa, sin pasarse, pero darse cuenta que el paso a la pubertad y la adolescencia requiere de nosotros realmente un paso hacia confiar plenamente en la vida, en nuestros hijos, en confiar en que incluso aunque cometan errores, de los errores se aprende, que no pasa nada, que todo se reconduce y que es importante y necesario que puedan ir experimentando la vida y que puedan ir sintiéndose con libertad y con responsabilidad a la vez. Así que bueno, solo decirte que disfrutes mucho de los adolescentes y púberes que tengas en casa. Para mí personalmente ha sido una etapa buena, la recuerdo bien, bonita, y creo que
por toda la historia que teníamos de antes y porque también sí que me ajusté y cambié muchas cosas, porque el tema es cuando pretendemos ser los mismos padres con un niño de 3 que con un niño de 13. Y es como una gimnasia que nos toca con flexibilidad ir también nosotros creciendo con ellos. Y a los que todavía no tienen adolescentes y tienen miedo a la adolescencia, decirles que realmente aunque a veces hay cambios abruptos, tampoco es que se hacen adolescentes de un día al otro. Y nosotros tenemos la oportunidad de también ir aprendiendo con nuestros propios errores, ir aprendiendo en el camino para también nosotros ir pudiendo ser mejores padres cada día.